Gracias Dios por este momento, iglesia, y vamos a venir contentos, amén, llenos de alegría porque el cielo está hablando, amén, y el cielo está hablando y el cielo está glorificándose en nuestras vidas. Iglesia, Dios lo bendiga en esta hora, por favor, les pido que todos que quiten toda preocupación, amén, todo lo que traen en su mente y vamos a poner la mente en el cielo. Vamos, amén, a escuchar la voz de Dios y vamos a olvidarnos del almuerzo, amén, del desayuno, amén, y de lo que usted se va a comer después de este servicio. Lo importante ahora es comer el alimento espiritual, el alimento de vida. Y vamos, iglesia, para prepararnos venir en oración, amén, invitando a su presencia, a la presencia del Espíritu Santo, y invítalo y dile: Espíritu Santo, háblame hoy día. Yo he venido por un milagro. Usted sea como el Nuevo Testamento, que la gente venía tocando el manto del Maestro. Yo he venido a tocar tu manto, yo he venido por un milagro. Yo he venido a tomar de ti, yo he venido a tomar la bendición del Padre. Y usted ore, 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 y usted diga, si usted vino con una necesidad, créalo, créalo que hoy día se va a ir con esa necesidad suplida. Venga en oración y abra su corazón, abre su corazón y venga delante de Él, sea honesto. Padre bueno, Dios de los cielos, Padre eterno, venimos, Señor, sinceros en nuestro corazón, teniendo hambre y sed de ti, Señor, creyendo que tú estás aquí, que tú nos vas a hablar hoy día, creyendo, Señor, que tú eres real, que tú vas a suplir esa necesidad, que tú vas a sanar esa enfermedad, que tú vas a hacer algo glorioso, Padre. Tú te vas a glorificar en nuestra vida. Espíritu Santo, en esta hora te invitamos, te invito a mi corazón, te invito a mi vida para que me hables, para que me abras los ojos, para que yo pueda ver con tus ojos la realidad en la que vivo, la realidad de mi vida. Señor, te damos la gloria y la honra, Espíritu Santo, que seas tú glorificándote en este servicio, hablando a tu pueblo, Señor, dirigiendo a tu pueblo, limpiando a tu pueblo, sanando a tu pueblo, Señor, liberando a tu pueblo, que tú te glorifiques, precioso Espíritu Santo. Vamos haciendo un acto de fe, abre tu corazón, esté donde esté, y del Espíritu Santo entra en mí, invítalo. Espíritu Santo, entra en mí. Espíritu Santo, dile: te anhelo. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, tú eres nuestro. Tú eres la promesa. Tú eres la promesa del Señor Jesús. En esta hora entra en mí. Háblame. Lidérame, Espíritu Santo. Ayúdame. Yo quiero ver con tus ojos tu palabra. Quiero recibir tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, te bendecimos, gracias porque tú estás aquí en tu congregación, porque tú eres el que hablas a través de esta palabra gloriosa, tú eres el que lideras a tu pueblo, tú eres el que bendices a tu pueblo. Precioso Dios, te adoramos en esta hora, gracias por tu presencia, Señor, te bendecimos, gracias, Padre. Amén y amén, amén. Vamos a tomar asiento, Dios es bueno. Y vamos a sentarnos a poner atención a lo que dice la palabra de Dios, a lo que va a hablar a Dios a nuestras vidas. Amén. Lo hemos invitado a Él, yo sé que Él está presente porque Él quiere sanarnos, quiere liberarnos. Iglesia, estamos en esta enseñanza donde Dios está quitando el orgullo. Amén, en su pueblo está quitando el orgullo, está limpiándonos de todo orgullo. Amén, de esta carne que no nos deja crecer espiritualmente, que no nos deja avanzar, santificarnos, estar más cerca de Dios. Amén. Entonces estamos en estas enseñanzas donde Dios nos está hablando acerca del proceso que experimentó el rey Nabucodonosor en esta tierra, un rey, amén, que se llenó de poder, de gloria, extendió un dominio grande, construyó una gran ciudad, pero fue Dios el que lo puso ahí, que en un momento de su vida se llenó de orgullo, de prepotencia, de altivez y no reconoció a Dios en su caminar. Y eso es lo que estamos hablando en este capítulo de esta enseñanza, porque es una enseñanza muy grande. Amén. Dios nos habla, va a hablarle a todo el pueblo de Dios. Amén. Nos va a hablar como hijos de Dios. Dios nos va a hablar y nos va a hablar. Amén. Está hablando mucho del orgullo. Amén. Que nosotros, mucho el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, camina con orgullo en su vida. Y Dios quiere quitar el orgullo porque ese no es el evangelio del Señor Jesús. Amén. El evangelio del Señor Jesucristo es un evangelio de amor, un evangelio de humildad. Y como hablamos, la humildad no es no peinarse ese día, la humildad es no ponerse solo un vestido humilde y decir que somos humildes. No, la humildad nace del corazón y demuestra en los frutos.
La humildad, el amor están en el corazón. Amén. Por eso que el Espíritu Santo habita en el corazón del hombre, cuando un corazón está lleno de amor y es humilde. Porque el Evangelio del Señor Jesucristo es humildad, se caracteriza. Amén. Él en su palabra, porque Él fue humilde como un cordero fue llevado al matadero, dice Isaías. Se caracteriza por la humildad. Después dice, fue crucificado en la cruz y no abrió su boca y murió por nuestro pecado. El amor por la salvación de las almas. Amén. Entonces Dios nos está hablando porque Dios quiere desarraigar todo orgullo. Amén. Que no caigamos como este rey que se puso orgulloso y no reconoció a Dios en sus caminos. Dice, vamos a seguir con esta enseñanza. Esta enseñanza viene no para destruirnos o para ofendernos, viene para quitarnos todo orgullo en nuestras vidas, para alinearnos al Evangelio de Jesús, a la humildad, al amor. Amén. Viene para limpiarnos y abrir nuestros ojos. Amén. Y despojarnos de todo orgullo, de toda prepotencia, de toda altivez. Amén. De toda arrogancia, de toda soberbia. Estamos ahí. Y dice así, mucho hijo de Dios, dice, está rebelándose y oponiéndose al liderazgo de sus pastores y líderes, por eso que están en procesos en sus vidas terribles. Mucho hijo de Dios ahorita está en el proceso de Nabucodonosor. ¿Cuál es el proceso de Nabucodonosor? Dios lo llevó a este rey, lo despojó de sus vestiduras reales, de su templo, amén, de su corona, de su comodidad, de sus riquezas, de sus bienes, y lo arrojó como un animal, amén, como una bestia del campo. Llegó a ser tratado como una bestia del campo, comiendo como una bestia del campo, viviendo afuera como una bestia del campo. Parece increíble, pero Dios puso como una mente animal en este hombre, que actuaba y se comportaba como un animal, después de haber sido un rey, que estaba con su corona, amén, en sus riquezas, porque Dios le enseñó a este rey que el cielo era el que gobernaba la tierra. Dios le enseñó a mirar arriba y no a mirar abajo a los hombres. Le enseñó a mirar que de arriba había sido puesto como rey en ese reino, y era Dios que le había dado dominio y le había dado poder y autoridad. Y a veces nos pasa eso a nosotros, que como hijos de Dios, amén, nos ponemos orgullosos. Y lo peor es que a veces como hijos de Dios no tenemos nada, amén, y somos orgullosos, amén. ¿Orgullosos de qué? Entonces, mucho hijo de Dios ahorita está, amén, un orgullo tremendo, amén, siendo orgulloso, rebelándose contra sus autoridades, contra sus pastores, contra muchos ministerios, amén, en contra de lo que hacen, del ministerio, de lo que dice, amén, que están oponiéndose a la obra de Dios, están moviéndose en el espíritu de Pablo o ¿cómo es Saúl? Amén, en el Antiguo Testamento, Saúl, ¿cierto? En el espíritu de Saúl, que era Pablo, después vino a ser Pablo. ¿Qué hacía Saúl? Se oponía en contra de la iglesia, se rebelaba, amén. Trataba de parar la obra a través del pueblo de Dios, a través, amén, de los apóstoles, a través, amén, de los que se llamaban cristianos. Entonces, dice la palabra en Levítico 19:32, dice así, mire lo que dice: un mandamiento, una ley, una palabra poderosa del Antiguo Testamento. Dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Amén. Dios habla esta palabra y nos habla a todo el pueblo de Dios, que ahora hay un orgullo tremendo dentro del pueblo de Dios y no hay respeto. Cuando habla de las canas, las canas, amén, habla de una persona espiritual madura o madura espiritual, de una persona que está liderando, una persona que está en una posición, amén, liderando al pueblo de Dios. Y Dios nos habla a través del Levítico, de esta ley del Antiguo Testamento, de honrar. Nos está hablando de honrar a esa persona, honrar el rostro del anciano. Habla de un líder, de una persona madura espiritualmente. Y el Señor dice: y de tus Dios tendrás temor. O sea, por temor lo vamos a hacer, porque de Dios vamos a tener temor. Yo Jehová, dice el Señor. Entonces nos habla a todos los hijos de Dios, porque esta palabra es para todo el pueblo de Dios. En esta hora está en rebeldía. En esta hora mucho pueblo de Dios está en orgullo. Amén. Con un orgullo terrible. Y por eso no respetamos, por eso no reconocemos a Dios. Cada vez que no honramos, cada vez que nos levantamos contra los líderes de Dios, nos estamos levantando contra Dios.
Por eso le decía que estamos moviéndonos en el espíritu de Saúl, que se levantaba en contra de la iglesia, en contra de sus pastores, en contra de sus líderes, en contra de sus autoridades. Amén. Entonces, ¿por qué? Por el orgullo, porque el ser humano, el Hijo de Dios, muchas veces se llena de un orgullo terrible. Hay muchas áreas de orgullo en la vida del hombre y de la mujer. No solamente orgullo es porque tienes dinero. Hay muchas áreas infinitas de orgullo, que puedes creerte orgulloso, puedes creerte superior, te puedes creer más sabio. Amén. Y tantas cosas mejor que tu prójimo. Y a veces porque nos creemos más sabios, mejores hablados, pensamos que el prójimo, que el líder, que el ministro que Dios ha puesto delante de nosotros no vale la pena, que lo que manda hacer, como está llevando el ministerio no está bien, porque creemos que nosotros tenemos más sabiduría, más inteligencia. Todo eso es fruto del orgullo, iglesia. Cuando hay orgullo en un hombre o una mujer, no se quiere someter. Si tú eres una persona que no te gusta someter a tus maestros en la escuela, no te gusta someter a tus líderes en el ministerio, no te gusta someterte, amén, a las autoridades que Dios ha puesto, eres porque tienes orgullo en tu carne, eres rebelde. El orgullo es una raíz, amén, de pecado terrible en el hombre y en la mujer. Estamos ahí. Entonces tenemos que despojarnos de todo orgullo, porque el Señor Jesucristo fue 100% humilde y fue a morir como un cordero a un matadero. Amén. La humildad. Si somos seguidores de Cristo, tenemos que practicar la humildad. Entonces, esta palabra de Levítico es muy clara. Delante de los canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, que honra a los ancianos, iglesia. Si usted va al Facebook, usted ve en los medios sociales un ataque al pueblo de Dios, al prójimo, a tu hermano, amén, un ataque terrible a todos los líderes, a todos los pastores. No hay temor de Dios, no hay honra para nadie, amén. Se ha perdido el fundamento de la palabra, se ha perdido, amén, el primer amor, se ha perdido el fundamento del evangelio. No hay temor a Dios, no hay temor al Espíritu Santo. Cada vez que Pablo se levantaba en contra, amén, de la iglesia de Cristo, era contra Jesús. Cuando él tuvo encuentro, él dijo, y vio esa luz resplandeciente, le dijo, Señor, ¿quién eres? Jesús, a quien tú sigues. Pero Pablo no estaba siguiendo a Jesús, estaba siguiendo, amén, a los que estaban predicando, a Esteban, estaba siguiendo a Felipe, estaba siguiendo a los que predicaban la palabra, pero era contra Jesús que se levantaba, por su orgullo. Orgulloso Pablo de querer predicar, amén, de querer que se establezca lo que él había aprendido de sus padres, el evangelio de sus padres que le habían enseñado, y no quería aceptar, amén, lo que el Señor Jesucristo traía. Estamos ahí, iglesia, y a veces cuando no queremos aceptar ese liderazgo, ese ministerio, no queremos aceptar ese fundamento que nos están enseñando, caemos como Pablo, porque Pablo quería seguir con la tradición, quería seguir, amén, con lo que ellos le habían enseñado sus padres, que le había enseñado Gamaliel, dice, y todo, y no quería aceptar el Mesías que había venido a salvar al mundo. Y a veces nos pasa eso por el orgullo, amén, y este orgullo que muchas veces nos hace levantar contra la obra de Dios, contra el mismo Jesús. Déjame decirte que el Señor Jesucristo fue 100% humilde en esta tierra. Por eso se caracterizó Él por la humildad y el amor, amén, de morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces dice, cuando no respetamos las canas del anciano, no es que usted va a respetar a toda la gente canosa que vea, de eso no se trata, amén. No lo hablamos en una forma física, es una forma espiritual, habla de una persona madura espiritualmente. Cuando no respetamos las canas del anciano, la sabiduría que hay en ese hombre o mujer de Dios, en ese pastor que Dios ha puesto para guiar la iglesia y para velar por las almas, calle maldiciones a nuestras vidas porque estamos violando un mandato de Dios. Amén. Cuando no respetamos, estamos como dándole una bofetada a Dios y diciéndole, lo que tú has puesto para liderarme no sirve. Tu idea, amén, no sirve, Señor. Amén. Cuando no respetamos, amén, cuando hablamos mal, cuando blasfemamos, estamos contra Dios, contra Jesús, ese que tú amas. Nos levantamos, amén, como pueblo de Dios.
Entonces, ¿por qué? Por el orgullo, iglesia, por el orgullo mucha gente se divorcia, porque el hombre no quiere cambiar o la mujer no quiere cambiar, el orgullo. Mucha gente mata a otro por el orgullo, amén, de que me ofendió, me dijo así, va y lo mata, lo destruye al otro. Por el orgullo se cometen asesinatos, por el orgullo hay malos entendidos, por el orgullo hay pleitos en la familia. Por el orgullo, amén, hay que, puedo decir, separación de la familia, de los hogares, muerte. Ese orgullo tenemos que sacarlo de nuestra. Por el orgullo muchas veces se pierden las almas. Por el orgullo mucha gente se va al mundo y no quiere nada con Dios. Por el orgullo muchos hijos de Dios ahorita están en el mundial, como dicen ahí. Y no están en el mundial, amén, en el mundo. Y no quieren saber nada con Dios porque tienen orgullo de entregarle su corazón a Dios otra vez. Tienen orgullo de regresar a sus iglesias, de regresar otra vez al ministerio. ¿Por qué? Por el orgullo. Por el orgullo mucha gente escoge mejor la condenación que la vida eterna. El orgullo es un pecado terrible. Mira, por el orgullo fue que Adán pecó contra Dios y Eva en el huerto del Edén, porque no hubo temor de Dios. Y ellos escogieron más hacer lo que ellos pensaban, lo que habían escuchado, escoger su sabiduría, lo que la serpiente les había dicho, que obedecer y someterse a Dios. Estamos ahí. ¿Qué perdieron? Perdieron la bendición de su vida y pasaron a una vida de desgracia, de muerte, porque entró la muerte, entró la mentira, entró el pecado, a una vida de sufrimiento, amén. Y la mujer halló maldición, amén, y el hombre también. Entonces el orgullo, despojémonos de todo orgullo. ¿Estamos ahí, iglesia? Estamos en los últimos tiempos, dice esta enseñanza, donde se ha perdido el temor a Dios y a sus ungidos. ¿Qué ungido ni qué ungido? Amén. En estos tiempos la gente atropella, la gente blasfema, la gente hace y deshace. Amén. Y no hay temor a Dios. Por eso digo que estamos en los últimos tiempos donde se ha perdido el temor a Dios y el temor a la gente de Dios. Usted no respeta a ese hombre, a esa mujer porque es un hombre o una mujer. Usted respeta por lo que está en esa persona. Por el manto, por la unción, por esa sabiduría que no viene de la carne, viene de Dios, viene de su espíritu. Por eso usted tiene temor y respeta. Amén. No porque tenga el pelo largo, el pelo corto, sea alto, bajo, no por lo que es esa persona, sino por lo que está en esa persona, y es Dios. Por eso dice sabiduría. Sabiduría habla, Canas habla de sabiduría. Y para tener esa sabiduría tiene que ser Dios en esa persona, pero ahora se ha perdido. No hay temor de Dios en los mismos hijos de Dios. Escuche bien, no se moleste y no reniegue, porque no respetamos a los siervos que Dios usa en su obra. Usted va a los medios sociales y usted ve piedradas por todo lado. No se respeta a ninguna cana, ni qué ungido de Dios. Estamos en los últimos tiempos donde la gente no tiene temor, no hay temor de Dios en el mismo creyente, en el mismo hijo de Dios. Iglesia, tenemos que regresar, amén, a la iglesia primitiva. Tenemos que volver a tener temor de Dios en nuestros corazones, iglesia, amén. Porque se trata de la vida eterna. No le estoy hablando de negocios de carro, de casas, cosas materiales. Le estoy hablando de su alma. Le estoy hablando de la vida eterna, de lo único y verdadero que va a perdurar para siempre. Amén. Y la humildad nos va a llevar a esos caminos. Entonces, dice aquí en esta enseñanza, no hay temor de Dios en los mismos hijos de Dios porque no respetamos a los siervos que Dios usa en su obra. Y rápidamente blasfemamos, calumniamos, malogramos el testimonio de Dios al calumniar a un ungido. O escuche bien, cuando usted se levanta contra el pueblo de Dios, siendo hijo de Dios, entre nosotros nos estamos bombardeando por el orgullo. Cuando usted se levanta en contra de alguien de Dios, usted se está levantando contra el testimonio del Señor Jesús. Porque cuando Pablo tuvo su encuentro, le dijo, Señor, ¿quién eres? Jesús, a quien tú persigues. Pero Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo, amén, a los que estaban evangelizando, porque representaban al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la obra. Por el orgullo, iglesia, mucha gente,
amén, no respeta por el orgullo, porque no queremos aceptar, no queremos someternos, no queremos, amén, obedecer. Todo eso es fruto del orgullo en nuestras vidas. Por eso como hijos de Dios y nos llamamos creyentes, nos llamamos cristianos, nos llamamos seguidores de Jesús. Jesús fue humilde en toda su trayectoria en esta tierra. ¿Dónde está nuestra humildad? Amén. Entonces rápidamente calumniamos, malogramos el testimonio, amén, de los ungidos de Dios. Por eso están cayendo juicios, y esto es lo más peor, al mismo pueblo de Dios por la dureza de corazones. Por eso caen juicios, porque hay personas especialistas para derribar, para levantarse contra el pueblo de Dios, amén. Y por eso no ahorita, no mañana ni el otro mes, pero vienen juicios a sus vidas. Juicios a sus vidas, a veces hasta los mismos pastores, a veces hasta los mismos ministros de Dios, porque nos levantamos contra otro prójimo, contra otro hombre, contra otra mujer de Dios, por el orgullo. Amén, creemos, amén, nos creemos como Nabucodonosor, porque ya tenemos una iglesia, porque ya tenemos un ministerio, porque ya tenemos un grupito de gente. Amén. Pensamos que somos los invencibles, los poderosos, los únicos que vamos a ser salvos. El orgullo, amén. Y por eso que viene en juicio, Dios nos lleva al proceso de Nabucodonosor en nuestras vidas, para quebrantar todo orgullo. Y a veces como hijos de Dios somos muy orgullosos, tenemos los ojos muy altivos, somos muy creídos, muy orgullosos. Cuando nosotros estamos para representar la humildad, nosotros estamos para representar al Señor Jesús. No queremos que nadie nos mande, que nadie nos dé órdenes. No queremos someternos a nadie. No nos gusta. Amén. Que nos manden. No queremos venir de frente a zampar a un altar, a predicar como, amén, doctores ya, como maestros. Y no queremos empezar a servir, no queremos empezar de abajo. El orgullo. Nosotros estamos para ser humildes, iglesia, para representar la humildad, para representar al Señor Jesucristo en esta tierra, para reconocerlo. Y hoy día yo me he dado cuenta algo, cuando yo lo reconozco a Él, cuando yo digo, Señor, dependo de ti, cuando yo soy consciente con mi corazón, con mi mente, amén, que lo necesito, que no puedo pararme en este altar si no es Él. Él viene y me usa, Él viene y hace algo útil con mi vida. Nosotros nos tenemos que reconocerlo en todas las áreas, en nuestras finanzas. Amén. Entonces tenemos que botar el orgullo, tenemos que reconocerlo a Él. Y que Él es la fuente de nuestra vida, es la fuente de nuestra inteligencia, que de Él viene todo, que lo necesitamos. Tenemos que ser humildes, amén, en todas las áreas de nuestras vidas. Iglesia, el orgullo no nos va a llevar a nada bueno. El orgullo representa a Satanás, amén. La palabra habla que Satanás había levantado a un lugar, amén, del cielo su trono, y decía que de ahí iba a gobernar, amén. Y vino Dios y lo despojó y lo tiró a la tierra y lo trajo abajo. ¿Por qué crees? Porque Satanás era un ángel que ya estaba lleno de luz, dice algo así la palabra, amén. Un ángel muy solicitado en los cielos, amén, muy usado. ¿Y qué pasó? El orgullo, se llenó de orgullo y quiso botarlo a Dios y ponerse él. Entonces ve cómo el orgullo es algo terrible en el pueblo de Dios, que nosotros tenemos que despojarnos. Nosotros que tenemos que despojarnos de todo orgullo en nuestra vida y reconocer a Dios, amén. Entonces mire lo que dice Primera de Pedro 5:5. Y dice así la palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, lo dice así. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, amén, y da gracia a los humildes. Cuando habla de resistir a los soberbios, habla de los orgullosos. Dios trae procesos, Dios los quebranta, resiste a los soberbios, amén, que no quieren entender, que no quieren doblegarse, que no quieren someterse, pero da gracia a los humildes. Da gracia, da favor. Dios está con los humildes. Humildes representan ¿quién? El Señor Jesucristo, que Él fue humilde en esta tierra y es humilde.
Dios es humilde, es santo, es puro. Amén. Los soberbios, amén, eso representa lo malo, amén. Eso nos va a llevar a una condenación, eso no nos va a llevar a nada bueno. Y como pueblo de Dios tenemos que representar la humildad en esta tierra. Cuando somos orgullosos y no reconocemos, dice, la autoridad que Dios ha puesto para guiar nuestras vidas a la salvación de nuestra alma, Dios traerá procesos, tratos fuertes, grandes a nuestras vidas. Cuando no reconocemos, cuando no nos sometemos, cuando somos orgullosos y no queremos obedecer, amén, Dios traerá tratos fuertes, pero no para matarnos, no para quitarnos la vida, sino para que cambiemos, iglesia. Porque Dios siempre trata a su pueblo, los trata. Necesitamos muchas veces los tratos, porque el hombre es así. Y yo he notado eso muchas veces. Para que el hombre acepte a Cristo tiene que estar en una situación terrible en su vida. Yo como amén, líder que he evangelizado gente, yo sé que para llegarle a la gente, cuando la gente está quebrantada por una situación fuerte en su vida, ahí es donde uno le predica la palabra, porque ahí está preparada esa tierra para recibir. Amén. Entonces muchas veces Dios tiene como Nabucodonosor que traernos a tratos fuertes en nuestras vidas. Amén. Para poder ser humildes, para poder quitarnos la humildad. A veces somos muy orgullosos por nuestra riqueza y Dios tiene que traer la pobreza y enseñarnos a depender de Él cada mañana. A veces somos muy creídos, muy vanagloriosos, muy soberbios, y Dios tiene que tratarnos y enseñarnos que dependemos de Él, que lo necesitamos, porque ya nos habló a través de su palabra, nos ha traído un mensaje y no queremos cambiar y queremos seguir con el orgullo, aplastando a todo mundo, amén, ofendiendo a todo mundo, creyéndonos que somos superiores que el resto, que somos los mejores, que somos los más grandes, y tanta pensamientos orgullosos que vienen a nuestras vidas, porque muchas veces estamos llenos de pensamientos orgullosos. Por eso que después, cuando lo reflejamos a lo físico y nos comportamos, actuamos con mucho orgullo en nuestras vidas. Y Dios tiene que traer tratos, como el rey Nabucodonosor, que estaba con su corona, estaba con su manto real, estaba sentado en su silla de oro, y después fue tirado al campo como un animal, a comer como un animal, a comportarse como un animal, para que reconociera que después de toda esa grandeza que había tenido, ahora ya no tenía nada, para que mirara al cielo y dependiera de Dios. Amén. Muchas veces nos pasa eso, que cuando estamos en los procesos miramos al cielo. Cuando estamos sin nada en la refrigeradora, amén, solo el humo sale de la refrigeradora, decimos, ay Dios, te necesito. Manda un ángel que me prueba comida. Ahí reconocemos a Dios, pero antes, si teníamos pollitos nos molestábamos. ¿Amén? Siempre le hablamos ahí los hermanos ahí en Perú. Queremos solamente la gallinita y nos quejamos del pollito. No queremos ya el huevito frito, queremos el bistec. Y Dios tiene que traernos a tratos, a comer dieta. Amén, para reconocerlo a Él, que lo necesitamos a Dios. ¿Se da cuenta? No por hacernos daño, iglesia. Porque después que el rey Nabucodonosor fue a ese proceso, él testificó y dijo, nos conviene que yo testifique de las grandezas que Dios ha hecho en mi vida. O sea, ya comenzó a testificar que existía Dios y que Dios había hecho algo grande en su vida. Dios lo hace con el fin de que nosotros, amén, cambiemos, que nosotros dejemos el orgullo y dependamos de Él. Amén. Pero mejor, antes que vengan esos procesos de Nabucodonosor, mejor es ahora el tiempo de que nos arrepintamos y que dejemos el orgullo. Usted que anda peleando en los medios sociales con todo el mundo porque es un orgulloso. ¿Amén? Gente tan orgullosa a veces en los medios sociales. Tenemos que dejar toda raíz de orgullo en nuestras vidas y ponernos, amén, humildes. Si somos cristianos, si nos llamamos, amén, creyentes, seguidores de Cristo, Cristo fue humilde hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Amén. Entonces, están viniendo muchos procesos a la vida del hombre, de la mujer.
Dios nos llevará al proceso de Nabucodonosor si seguimos con ese orgullo para destruir nuestra soberbia. Seremos tratados como las bestias, como le pasó a Nabucodonosor del campo, como Nabucodonosor. Dios resiste al soberbio, dice. Dios lo resiste. ¿Qué quiere decir que resiste? Que Dios, amén, lo quebranta, que Dios lo trata, que Dios, amén, trata con su vida. Dios resiste al soberbio y lo humilla, dice, amén. Pero al humilde lo bendice y lo levanta. Y eso queremos ser, al que es humilde, al que se somete, al que, amén, cree en Dios, al que lo busca, al que está ahí pendientemente sirviéndole a Dios, amén. Y es humilde y obedece, a ese Dios lo levanta, porque Dios quiere gente humilde en su reino, amén. El orgullo no nos va a llevar a nadie, gente que pierde la vida por el orgullo, prefieren que lo maten, pero morir orgullosos en su ley. No sé si usted me entiende eso. Eso es algo terrible, amén. Eso es algo terrible del mundo, amén. En el mundo yo escuchaba que decían, los valientes mueren rápido, decían por ahí. Un dicho que alguien escuchaba, mire cómo el mundo, cómo esto es satánico, amén. Esto es, los valientes dicen mueren rápido. O sea que por el orgullo, mira qué orgullo en ese corazón de preferir la muerte, amén, que ser humilde. Entonces, esto es algo terrible, que si nosotros como hijos de Dios no podemos ir en esos caminos de orgullo, amén. Tenemos que ser humildes porque ese es el evangelio, ese es el camino. Tenemos que tener temor de Dios, tenemos que respetar las canas, tenemos que someternos, no podemos andar en rebeldía de ministerio en ministerio, amén, blasfemando, hablando mal del testimonio de otro. Somos un pueblo de Dios y a humildad nos ha llamado Dios. Amén. Si tú sientes que Dios no te ha hablado a ti, déjame decirte que estás en orgullo, porque hasta no recibir la palabra es ser orgulloso. Amén. Porque el orgullo se manifiesta en diferentes áreas de las vidas. Si tú piensas que no ha habido ninguna área, sí hay. A veces somos orgullosos en esa área, que no queremos escuchar la palabra, que la rechazamos. Amén. Que decimos que no es para nosotros. Ese es orgullo. Amén. Orgullo es concientizar, es recibir, evaluarnos. Amén. Recibir el consejo de Dios y evaluarnos a nuestras vidas. Amén, que a través de Dios Él nos va a hacer sentir, amén, en qué área necesitamos cambiar. Es de ser humilde, porque el humilde escucha la voz y se arrepiente, y Dios tiene misericordia, pero el orgulloso, el soberbio, lo rechaza, amén. Iglesia, esta es la palabra que Dios ha traído hoy día a nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, amén, delante de Dios. Y usted abra su corazón ahí, amén, y hable con Dios. Sabe que Dios le ha hablado en este día. Después del mensaje usted va a salir afuera, usted se va a ir a su casa y va a haber situaciones que pasan alrededor de usted. Usted no se ofenda, usted no sea orgulloso, sea humilde, porque la palabra escuchó hoy día que al humilde Dios lo levanta. Al humilde Dios tiene favor y gracia y lo levanta, pero al soberbio Dios lo resiste. Dios lo trata, Dios lo quebranta por soberbio, por orgulloso. Entonces, después de acá, si usted ha tenido un arrepentimiento genuino, usted va a ir afuera y usted va a ser humilde. Amén. Usted va a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Ahí va a estar su bendición. Amén. Ahí va a estar la bendición, en dar frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a orar ahí. Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia nos ha hablado hoy día. Papito, te pido en el nombre de Jesús que tú nos des la fuerza, Señor, a todos los que estamos presentes a través de YouTube Channel, a través de este servicio en este lugar, que nos ayudes, Padre, a ser humildes, a quebrantar todo orgullo en nuestras vidas. Enséñanos, muéstranos, Espíritu Santo, esas áreas de orgullo que tenemos, Señor, y danos la fuerza a la misma vez para ser liberados, Señor, para dejar este mal, para poder apartarnos. Tu palabra dice que el sabio ve el mal de lejos y se aparta, corre, se va, Señor, y ayúdanos a ser gente sabia, porque sabio es no la inteligencia del mundo. Sabiduría viene de ti, Señor. Sabiduría es tu palabra, y te pido que nos ayude a ser gente sabia, Señor, y apartarnos de todo orgullo,
de toda raíz de orgullo, Señor, de nuestras carnes, de nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Te honramos y te bendecimos. En el nombre poderoso del Señor Jesús, te damos gloria, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, iglesia. Dios lo bendiga, iglesia, y bendiciones. Cuídense mucho y vamos en este camino de humildad. Amén, hacia Cristo. Gracias.